Buenos días a todos. Qué bueno es verles aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles, por favor, que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a repetir juntos este versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Seguimos en esta serie de mensajes, nos queda poquito ya en Efesios. El plan de Dios es familia. Hay muchas formas en que pudiéramos pensar acerca de nuestro caminar como cristianos en este mundo en que vivimos. Podríamos verlo como un viaje con Jesús, una travesía. Podríamos verlo como un aprendizaje a sus pies, como discípulos suyos. Podríamos verlo como un proceso de renovación y transformación. Y una manera importante de verlo es como una guerra que se libra entre fuerzas que están más allá de nuestro control inmediato. Una guerra que abarca el cosmos. A un lado se encuentran fuerzas empeñadas en la ruina total, la destrucción de todo. Y al otro lado se encuentra Cristo y su llamado a una vida abundante y eterna. ¿Cómo sobrevivimos esta guerra? He titulado el mensaje de hoy, Fuerza para permanecer en pie. Estamos en Efesios 6, versículos del 10 al 20, y este es el pasaje quizá más conocido cuando hablamos de la idea de guerra espiritual en la vida cristiana. Vamos a empezar aquí en el versículo 10 y realmente Pablo aquí como que está teniendo un pensamiento final, ¿no? Versículo 10. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en la fuerza de su poder. O sea, como que Pablo ha terminado de decir todo lo que tenía que decir y decir, bueno, en conclusión, ¿no? Por lo demás, por lo que resta por decir, como que está ya terminando toda su carta aquí, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Pablo, ¿qué es lo que ha ido desplegando en esta carta? Ha hablado de este gran misterio de Dios, por fin revelado en Cristo. Que Dios tenía esta intención de reunir en Cristo todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y ha meditado acerca de cómo ve eso en el milagro en la iglesia, de que Dios ha tomado a gentiles y judíos, dos grupos que no podían ser más incompatibles. Y Dios los había hecho uno en Cristo. Y medita también acerca de cómo Dios ha hecho de nosotros esta familia y cómo dentro de esta familia aprendemos a relacionarnos de una forma nueva, en una forma en que nos estamos subordinando el uno al otro continuamente, que uno no está explotando al otro, sino al revés, buscando cómo yo me pongo por debajo tuyo. Esposos y esposas, padres e hijos, esclavos y amos. ¿Y qué le queda por decir? Bueno, Pablo sabe que van a enfrentar dificultades, que esta vida que estamos viviendo en Cristo no se desata sin oposición, sino que hay fuerzas que están luchando por apagar lo que Dios está haciendo, que están luchando por asegurar la destrucción de todo. Y Pablo lo ha vivido. Pablo ha enfrentado todo esto y Pablo sabe que a la gente a la que él les está escribiendo están en una situación de guerra espiritual fuerte. No es como en Corinto. Cuando Pablo estuvo en Corinto, la oposición que enfrentaba la iglesia en Corinto vino de los judíos. Y se ve que los judíos en Corinto no tenían mucho peso, porque cuando trajeron su queja ante el procónsul Galio, Galio les dijo, mira, ustedes ocúpense de sus cosas, pero yo no me voy a meter en esto. Y los cristianos en Corinto no enfrentaron persecución. Quizá por eso tenían tantos problemas. Si lees las cartas a los corintios, es problema tras problema, ¿no? Pero en Éfeso era como el centro del paganismo en todo el mundo. Una de las 7 maravillas del mundo estaba ahí en Éfeso, el templo de Artemis.
Y la gente venía de todo el mundo ahí para adorar esos ídolos. Y había una industria tremenda ahí vendiendo ídolos para que la gente se los llevase a casita. Y Pablo, cuando estuvo en Éfeso, Dios obró de una forma tan poderosa que gente vino a la fe en Jesús y renunciaron a esa forma de vivir, hasta el punto en que se reunieron los cristianos que se habían convertido, reunieron sus tomos de artes mágicas y de libros acerca de hechizos y cosas de ese tipo, y los quemaron juntos públicamente. Y el valor de esos libros que quemaron, 50.000 piezas de plata. Una pieza de plata era la paga para un día de trabajo. En dinero de hoy, millones y millones. Y lo quemaron. Y la gente ahí en Éfeso empezó a darse cuenta, aquí están poniendo en peligro nuestro dinero, el lucro que sacamos aquí. Y se desató un motín en la ciudad, liderado por un platero que hacía ídolos y los vendía. Y era del gremio de los plateros, y él sabe, mira, si la gente deja de comprar mis ídolos, me voy a quedar sin dinero. Así que él levanta a la ciudad y con esta mantra repetida de grande es Artemis de los Efesios, como que es un ataque contra la ciudad y la identidad de la ciudad, y se alborota toda la ciudad. Y Pablo sale de la ciudad justo después de ese gran alboroto. Y cuando Pablo está viajando hacia el norte por Macedonia, él escribe la carta de 2 de Corintios y les cuenta a los corintios, antes de llegar a Corinto, les cuenta cómo ha sido su experiencia en Éfeso. 2 de Corintios 1, versículos 8 y 9 dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte. Pablo sabe que esos cristianos que están en Éfeso van a enfrentar oposición, que hay oposición fuerte en contra de lo que ellos están tratando de hacer en Cristo. ¿Y qué les dice? Dice, sed fortalecidos en el Señor. Nota que la construcción es pasiva, no activa. No les dice, háganse fuertes, apechuguen, establezcanse fuertemente, sino digan, permitid que el Señor os haga fuertes. Sed fortalecidos en el Señor, porque la fuerza que tenemos que tener para enfrentar esta batalla no la podemos generar nosotros. No es algo que lo hacemos nosotros simplemente a base de ejercicio. La fuerza que necesitamos recibir tiene que concedérnosla el Señor. Y nos fortalecemos, somos fortalecidos en la fuerza de su poder, porque nosotros no somos poderosos, nosotros no tenemos la fuerza para enfrentar estas fuerzas que operan en este mundo, pero nuestro Señor sí. Él enfrentó todo y derrotó todas las fuerzas del mal. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores y está por encima de todo el cosmos. Y Él reina no solamente sobre los asuntos humanos, sino sobre cualquier ser en todo el universo que opera. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. Y de Él viene el poder que nosotros necesitamos para enfrentar la batalla. Y bueno, ¿cómo lidiar esta batalla? Les voy a mencionar simplemente algo muy popular que se remonta, creo que a 1975, esta idea, pero se ha popularizado mucho recientemente, la idea de que la guerra espiritual se desata en la idea con 7 montes, ¿no? Que hay como 7 áreas en el mundo de influencia y que la forma en que los cristianos desatan la guerra espiritual es asumiendo control de estas 7 esferas en el mundo. El gobierno, así que tienes que votar y asegurar que el que está luchando por los ideales cristianos es el que es presidente o rey o lo que sea. Educación. Tienes que controlar lo que se enseña en las escuelas. Medios de comunicación, tienes que controlar lo que se dice en las noticias y todo ese tipo de cosas. Artes y entretenimiento, las cosas que hacemos para ocio, tienes que asegurar que controlas el mensaje que está saliendo en todo eso. La religión, que tenemos que dominar la religión como cristianos y que no haya otras religiones por ahí. La familia, que nosotros tenemos que definir cómo funciona la familia en el mundo. La economía.
Y que hay que establecer a cristianos en posiciones de autoridad y poder en cada una de estas esferas para ganar la batalla espiritual en este mundo. Así es como algunos tratan de explicarlo. Quiero que observen cómo Pablo nos dice que llevamos a cabo esta guerra espiritual. Y quizás se darán cuenta de que Pablo no habla de nada de todo esto. Él no dice nada de tomar control de nada. Así no es como hacemos esto, así no es como desatamos esta guerra espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente hay que entender, y Pablo lo deja muy claro, que la batalla no es nuestra, es Cristo el que está lidiando esta batalla. Y Cristo ya reina. No tenemos nosotros que ponernos en control para que Cristo reine. ¿Cómo funciona entonces? Vamos a ver, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los gobernantes del mundo de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. ¿Cómo funciona esta batalla? Bueno, Pablo dice la forma en que somos fortalecidos en el Señor y en la fuerza de su poder es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y hay un par de cosas aquí. Lo primero es que la armadura es de Dios, no es mía. No son cosas que yo genero, no son cosas que yo decido, no son cosas que yo escojo o elijo, yo voy a lidiar la batalla de esta manera o de aquella, sino que Dios es quien ha decidido qué es lo que yo necesito para sobrevivir esta guerra. Y es su armadura. Y no solo eso, dice toda la armadura de Dios. A veces tenemos la tendencia a pensar, mira, Dios me ofrece todas estas cosas, voy a coger las 3 o 4 que más me gustan. Y lo demás, es que no es mi don, ¿no? A mí no me interesa esa cosa. Pablo dice, no, de eso nada. Si tú quieres sobrevivir esta batalla, tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Y aceptar todo lo que Dios te está entregando para lidiar esta batalla. Me parece también muy curioso que uno esperaría, hay muchos términos que se usan para hablar de nuestro enemigo espiritual, ¿no? Pero quizá los dos más conocidos son Satanás y diablo, ¿no? Y Satanás quiere decir adversario, enemigo. Y yo pensaría que Pablo aquí hablando de guerra, de ponerte la armadura de Dios, de prepararte para enfrentar la batalla, que usaría el término Satanás, ¿no? Nos diría, prepárate para enfrentar al enemigo. Pero esa no es la palabra que Pablo escoge. De hecho, en toda la carta de Efesios no menciona Satanás. Anteriormente mencionó una vez lo que menciona aquí, usa la palabra diablo. Y esa palabra a veces la gente dice que es acusador, pero es peor que eso. No es simplemente alguien que acusa, sino alguien que acusa injustamente, calumniador. El que miente acerca de ti, el que dice las cosas acerca de ti que no son correctas y las tuerce para que la gente mal entienda quién eres. Pablo sabe que el problema no es simplemente que tenemos un enemigo, sino la forma en que este enemigo está lidiando esta batalla es mintiendo acerca de nosotros. Está representándonos equivocadamente delante de los que están a nuestro alrededor. Y con esas mentiras es difícil para nosotros enfrentar todo eso. Él habla de las intrigas del diablo. No es como que al azar miente acerca de nosotros, sino que está deliberadamente y a conciencia tramando cómo desmantelar la verdad acerca de nosotros y cómo convencer al mundo de que somos mala gente. Y esto sucedía en tiempos de Pablo. Ya desde el principio empieza la gente a oír 3 o 4 cositas de la fe cristiana y empiezan ellos a inventarse cosas. ¿Y sabes de qué acusaban a los cristianos en el principio? Les acusaban primero de que eran ateos, porque se negaban a adorar ningún ídolo, no tenían imágenes de ningún tipo, así que decían, estos son ateos. Y les oían hablar de que tenían cenas donde bebían sangre.
porque hablaban de que la copa representa la sangre de Cristo derramada por nosotros y decían que mataban a bebés y se bebían la sangre y les oían a decir, hermano, hermana, no sé qué, y decían, es que esta gente están cometiendo incesto. Decían todo tipo de barbaridades acerca de los cristianos, mentiras de todo tipo. Y Pablo dice, el diablo está manipulando y tratando de convencer a la gente de que los cristianos son los peores del mundo, y hasta el día de hoy seguimos con eso. Hay una corriente en el mundo que trata de convencer al mundo de que los cristianos son lo peor de lo peor. De que somos el motivo por el cual el mundo está tan mal. Que si por fin nos quitásemos de encima todas las restricciones morales que los cristianos tratan de imponer, si hubiese libertad sexual completa, hiciésemos todo lo que nos diese la gana, el mundo sería un paraíso. Y es por los cristianos que estamos siempre en guerra y la religión es lo peor del mundo. El mundo trata de convencernos y nos calumnia de esa forma. ¿Cómo entonces enfrentamos eso? Dice Pablo, poniéndonos toda la armadura de Dios para resistir. Y quiero que notes lo aparentemente pasivo que es lo que Pablo describe aquí, la forma en que enfrentamos la batalla. Él no habla de tomar montes, ni de avanzar, ni de conquistar. Él habla de resistir. De plantarte donde Dios te ha puesto y no dejar que el mundo te mueva de ahí. Resistir. Y una cosa quizá la más importante en nuestra guerra espiritual es entender contra quién estamos peleando. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos. Sí. Hay un gobernador que está ahí y él es el que está metiendo a los cristianos en la cárcel, está matando a cristianos. Hay un emperador romano que está permitiendo todo esto. Hay toda una serie de autoridades y reinantes que están oprimiendo a los cristianos y resistiendo. Y podemos pensar, esa es la lucha. Ese gobernador es malvado y tengo que luchar en contra suya. Pablo dice, no estamos luchando contra sangre y carne. ¿Contra quién luchamos? Dice, gobernantes, autoridades, los gobernantes del mundo de estas tinieblas. Y hasta ahí pudiéramos pensar que sí, que estamos describiendo a las autoridades romanas y toda esa estructura de reyes y gobernantes de diferentes capacidades y títulos. Los romanos tenían todo tipo de títulos muy especiales para diferentes tipos de autoridades dentro de su reino. Y pudiera uno pensar, sí, Pablo dice que estamos luchando contra los que están en estas posiciones de autoridad, pero nota cómo completa su descripción de todo esto. Contra fuerzas espirituales. No está hablando de seres humanos. Está hablando de que hay fuerzas espirituales operando en el cosmos. Y dice que son fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. En la mente de las personas antiguas, los cielos representaban la parte de la existencia que está más allá de nuestro acceso. En la antigüedad no tenían aviones, no tenían naves espaciales, entonces para ellos la tierra es el ámbito humano y los cielos es el ámbito de lo que nosotros no alcanzamos. No podemos meternos ahí, no, es lo que nos supera y es una esfera en la que nosotros no podemos ni meternos. Y esto es lo que Pablo está describiendo. Hay fuerzas operando. Las cosas mundanas, el gobernante que está ahí al lado, que lo puedes tocar con la mano, que puedes verlo ahí, ese no es el problema. El problema es que hay fuerzas operando por encima de todo esto, que están manipulando con calumnias a los que están en esas posiciones de autoridad. Pero sabes que mi enemigo no es esa persona que ha sido engañada por las calumnias de nuestro enemigo. Porque ¿sabes qué? Y esta es la ironía de la lucha espiritual que enfrentamos. El que está ahí en una posición de autoridad que busca mi destrucción, yo busco su redención. Él no es mi enemigo. Él ha sido engañado por el enemigo. Y lo que yo busco es que él despierte y sea libre de esa mentira.
y participe conmigo en la vida que hay en Cristo. Así que Él nunca va a ser mi enemigo, por mucho que Él me odie, por mucho que Él busca mi destrucción, porque Él ha sido engañado por el calumniador y mi lucha no es contra Él. Mi lucha es contra el que le ha mentido. Y nota, entonces, si mi enemigo verdadero está en estas esferas celestiales a las cuales yo no tengo acceso, ¿cómo peleo la batalla? Si ni siquiera tengo acceso a luchar contra estas cosas. Bueno, el punto que Pablo hace es que realmente la batalla no la estamos lidiando nosotros. Lo que está sucediendo aquí, el verdadero enemigo está en una esfera fuera de nuestro control, inaccesible para nosotros. ¿Quién está luchando en esa esfera? ¿Quién gobierna los cielos? Cristo. Es su batalla, es su guerra. Y nosotros ni siquiera tenemos acceso realmente a acceder a lo que está sucediendo ahí. Hay quien piensa, y es muy popular en algunos círculos, que la forma en que lidiamos esta batalla es identificando el demonio y entonces echándole, mal hablándole en nombre de Cristo, ¿no? Peleándonos contra el demonio y hacen sesiones de tratar de identificar cuál es el demonio que te está dando problemas. Y nota que Pablo no dice nada de eso. Él describe las fuerzas del mal como una cosa cósmica, como algo que está por encima de todo, como una gran manta que cubre el mundo, en una esfera que está más allá de nuestro control. Y nota que Pablo no habla de tienes que identificar el demonio para poder. ¡No! Hay gente que, no sé, que piensa que la forma de lidiar esta batalla es convertirnos en expertos en los demonios. Y nota que Pablo no hace nada de eso. Ni siquiera les da nombres. Simplemente habla de fuerzas espirituales del mal. Entiende la batalla. No estamos luchando contra gente. Estamos luchando contra fuerzas espirituales que operan en esferas a las cuales nosotros no tenemos acceso, pero que Cristo gobierna. Y la forma en que hacemos la batalla es permaneciendo en pie ante los asaltos, ante los ataques que nos vienen. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, otra vez, toda la armadura de Dios. No los cachitos que a ti te apetecen, no lo que a ti te atrae, no lo que a ti te gusta de caminar en Cristo. Póntelo todo, para que podáis manteneros firmes en el día malo, y habiendo hecho todas las cosas, permanecer en pie. En los siguientes 4 versículos, Pablo habla 4 veces de permanecer en pie. No habla de avanzar, no habla de conquistar, no habla de tomar, habla de permanecer en pie. Así es como se lidia la batalla. Y nos ponemos toda la armadura de Dios. Y esto es lo que nos permite hacer lo que nos cae a nosotros en esta guerra. Y es que cuando viene el asalto, nosotros no retrocedamos, sino que nos permanezcamos en pie donde estamos. La conquista la lleva a cabo Cristo, no nosotros. Habiendo hecho todas las cosas, todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que permanezcamos en pie. Y aquí habla de para estar firmes en el día malo. Creo que, dado que Pablo no entra en más detalle, no está hablando de un día final, una especie de día terrible que preceda al fin del mundo, sino cualquiera de muchos días. Hay muchos días que enfrentamos, que lo miramos atrás y decimos, ¿sabes qué? Ese día fue malo. Ese día el enemigo me apaleó, me dejó molido. Un día malo. Y Pablo dice, tienes que permanecer firme en ese día. Van a venir días así. Y Cristo nos prepara para poder mantenernos firmes en esos días malos. ¿Cómo? Permaneced pues en pie. Y aquí empieza Pablo a hablar de esta armadura de Dios. Y acuérdate, tienes que ponértela toda, no solo las partes que más te interesen. Permaneced pues en pie, otra vez. Ceñida vuestra cintura con la verdad.
Y hay quizá dos formas de tratar de interpretar estos pasajes, ¿no? Podemos decir, bueno, la cintura, un cinturón alrededor de la cintura, ¿para qué sirve un cinturón? Bueno, mantiene tus pantalones para cubrir tu vergüenza, también puedes poner ahí para sujetar tu espada, pero dado que Pablo no hace ese tipo de especificaciones, quizá nos convenga más enfocarnos en las partes que sí hace un énfasis. ¿Cuál es el énfasis acerca de esto? ¿Ceñirte la cintura con qué? Con verdad, con la verdad. Hay al menos 3 pasajes anteriores en esta carta donde Pablo ha hablado de la importancia de hablar la verdad unos con otros, de comunicarnos con verdad. ¿Cuál es la respuesta al calumniador? Es la verdad. Al que miente acerca de ti, ¿cuál es la respuesta? El vivir en la verdad. Y por eso es tan importante como cristianos, como seguidores de Cristo, que permanezcamos en la verdad y que cada aspecto de lo que hacemos en nuestras vidas esté definido por lo que es verdadero. Y nunca debemos usar la manipulación o las medias verdades o torcer la verdad para tratar de ganar un argumento. Así nos servimos a la causa de Cristo. Así nos hemos convertido en cómplices del mentiroso. En cada aspecto de nuestra vida tenemos que aceptar la importancia de vivir en la verdad. Y a veces es difícil porque la vida humana, quizá una de las cosas más básicas, una de las mentiras más básicas que forman parte de la existencia humana es la mentira de que presentamos una versión falsa de nosotros mismos ante los demás. Ocultamos la realidad de lo que está en nuestro interior muchas veces y creamos una especie de personaje para que los demás observen. Y Pablo nos reta a aprender en Cristo, a vivir en completa autenticidad, a vivir verdaderamente, sin engaños, reconociendo perfectamente nuestras carencias y lo que somos y hablando la verdad en cada aspecto de lo que hacemos y somos y vivimos. Vivir en la verdad, porque eso es como un cinturón alrededor de nuestra cintura. Es lo que nos mantiene preparados para todo. Vestidos con la coraza de justicia. Y otra vez Pablo nos habla, podemos decir, bueno, la coraza protege los órganos internos más importantes, protege el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, todas esas cosas que no puedes vivir sin ellos. Pudiéramos hablar de eso, pero como Pablo no especifica, quizás enfocarnos en lo que sí dice claramente, la justicia. Y esta palabra, es desafortunado que en español no tenemos una palabra realmente que traduzca bien todo lo que es la palabra griega dikaiosune. Pero la raíz de esa palabra, dikaios, es recto en vez de torcido. Y es la idea no solamente de lo justo en un sentido jurídico, de que algo es injusto o justo, sino cuando hablamos de la justicia que estamos hablando de Dios, es que lo que el pecado ha torcido, lo que el pecado ha doblado y ya no es recto, ya no es correcto, sino se ha convertido en algo incorrecto, se ha desviado de lo que debía ser. Dios está haciéndolo otra vez recto. Tenemos que rendirnos a ese proceso de Dios en nuestra vida y recibir el regalo de Dios. ¿Sabes? Cuando Pablo se pone a meditar, ¿cómo explico lo que es el Evangelio? Y la carta de los Romanos es una explicación gloriosa de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Y sabes lo que dice Pablo del Evangelio? Es por medio del Evangelio que la justicia de Dios es revelada. Se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Evangelio es las buenas noticias de que Dios está haciendo correcto lo que es incorrecto en tu vida. Y en el mundo y en el cosmos, Dios está restaurando al bien lo que se ha torcido y se ha vuelto al mal. Eso nos protege como una coraza. Que Dios está haciendo recto lo que está torcido en mi vida y en el mundo. Y yo me estoy rindiendo a ese proceso de restauración que Él está llevando a cabo. Calzados vuestros pies con la preparación que da el Evangelio de paz.
Una forma de ver esto es que los pies, ¿no?, es lo que usas para correr, para ir de un sitio a otro, y habla del Evangelio de paz, y quizá Pablo está aquí diciendo que Dios quiere que estemos listos para correr rápidamente por todo el mundo y compartir el Evangelio de paz con todo el mundo. Y ciertamente Pablo es un buen ejemplo de una persona que vivió así. Él fue por todo el mundo y compartía este evangelio de paz con todo el que se encontraba. Es cierto, eso es parte de lo que creo que Pablo está hablando aquí, pero creo que es más que eso. Dice que calzamos nuestros pies con una preparación. Lo que Dios nos ha permitido es estar preparados. ¿Sabes que no hay forma de predecir por dónde va a atacarnos el enemigo? Te habrás dado cuenta, ¿no? Tú estás defendiendo y haciendo lo que puedes y preparándote, pero hay días que te pilla, pero de sorpresa, ¿eh? No sabes por dónde va a venir. Y Pablo habla de que lo que nos prepara para sea lo que sea que el enemigo lance en contra de nosotros, sea lo que enfrentemos en ese día malo, la preparación que nos ha hecho estar listos para enfrentar ese día malo, viene del Evangelio de paz. Lo que nos prepara para todo lo que venga es que hay estas buenas noticias de la paz que Cristo está estableciendo. Y Cristo ha establecido paz entre nosotros y Dios, porque éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos. Y ha establecido paz en nuestro corazón unos con otros, nos está reuniendo en familia y nos amamos como familia, pero no es más que eso. Miramos al enemigo peor que tenemos en este mundo, a la persona que nos aborrece, y ahora a esa persona la amamos y vivimos en paz con todos. De lo que a mí depende, yo estoy en paz con todos. Porque el Evangelio de paz define la forma en que estoy establecido en este mundo y viviendo en esa paz a la que Dios nos ha llamado. Estoy preparado para lo que venga, para lo que tenga que enfrentar. Y hay que entender entonces la forma de prepararnos para la guerra espiritual y la forma de lidiar la guerra espiritual no puede ser atacando a gente, mal hablando a gente. Esas son las artimañas del enemigo. Y muchos cristianos se dedican mucho a mal hablar a otros cristianos, porque no están de acuerdo con cómo entienden ellos ciertos aspectos de la fe cristiana, y este no puede ser cristiano porque... Y se pegan todo el día mal hablando a gente. Y sembrando cizaña y tratando de dividir a la gente. Eso no es estar establecido en el Evangelio de paz. Eso es ser cómplice del calumniador. Estamos preparados para todo porque hemos rendido nuestras vidas a este mensaje de paz con Dios y unos con otros. Y tomando en toda situación el escudo de la fe, con que podréis apagar toda flecha encendida del maligno. La imagen aquí es más o menos de la vestimenta de un soldado romano. Y los romanos habían perfeccionado el arte de la guerra. Y seguramente has visto películas donde lo ves ilustrado. Es increíble. ¿Cómo podías ganar contra estos? Porque a veces los escudos en la antigüedad eran de madera, ¿no? Y uno podía pues ponerle a la punta de una flecha, ponerle un cacho de trapo metido en algo flamable, un aceite o algo, encenderlo, y lo tirabas, y si se clavaba en el escudo, pues se te ponía a arder el escudo y ya no te sirve el escudo. Tienes algo ardiendo ahí, no te lo puedes quedar en el brazo y de repente ya estás desprotegido. ¿Qué hacían los romanos? Pues recubrían sus escudos con cuero y antes de la batalla lo metían en agua. Así que si hacían eso, les lanzaban flechas de ese tipo, en cuanto la flecha se clavaba en ese cuero mojado, ¡pum!, se apagaba. Y ya está, peligro solucionado. Y esa es la imagen que está pintando aquí Pablo, que nuestro enemigo está ahí lanzando flechas. Y su interés es destruir toda protección, dejarnos desprovistos de protección para que pueda destruirnos.
¿Cómo enfrentamos esos ataques? Y lo habrás notado, que el enemigo está tratando de desmantelar tu vida, de destruirla. ¿Cómo enfrentamos lo que se lanza, que trata de hacer arder mi vida y consumir toda protección en mi vida? ¿Cómo enfrento eso? Uno pensaría, bueno, lo que Pablo nos va a decir ahora es que tienes que estudiar la Biblia, conocer bien la fe, tienes que entender la ortodoxia, tienes que desarrollar apologética para poder responder a todos los ataques intelectuales que vienen en contra de ti. Pablo no dice nada de eso. Y no me entiendan mal. Hay otros pasajes que sí nos animan a entender lo que creemos y poder defenderlo. Es importante entender por qué creemos lo que creemos y saber responder a ataques de ese tipo, pero lo que nos va a hacer sobrevivir los ataques del enemigo no es nuestro intelecto, no es lo listos que seamos. Lo que nos va a hacer permanecer en pie, lo que va a apagar esas flechas que buscan quemarlo todo, es nuestra fe en Cristo. Cuando me veo atacado por el enemigo, ¿qué es lo que apaga lo que busca destruirme? Mi fe en Cristo. ¿Quién me ha amado más que nadie? Cristo. ¿Quién ha redimido mi vida? Cristo. ¿Quién nunca me ha fallado? Cristo. ¿Quién ha cambiado mi corazón de adentro a afuera? ¿Quién me ha reconciliado con Dios? ¿Quién ha cambiado todo? Cristo. Y cuando el enemigo me ataca, digo, me da igual. Voy a confiar en Cristo. Me da igual lo que tú me digas. Porque mi fe es lo que apaga toda flecha ardiente del enemigo. Y Pablo dice, en cada situación, cada aspecto de tu vivir, ve por delante con tu confianza en Cristo. Esa es la base de todo. Todo lo demás que vayas a hacer, pero empieza con el escudo de la fe. Ve por delante yo confío en Cristo primero. Confío en Él más que en mí mismo, confío en Él más que en ti, más que en este gobierno, más que en mis maestros, más que en todo. Confío en Él, eso es lo primero. Y de ahí enfrento todo. Y el enemigo busca destruir la fe. Hay una corriente ahora muy popular, la idea de desconstrucción, ¿no? No sé cómo se dice en español, quizás lo estoy diciendo mal. Pero la idea de desconstruir la fe. Y como que tratan de desmantelar la fe con dudas, con medias verdades, con hacerte sentir víctima porque algún cristiano alguna vez te hizo daño y entonces Dios es mala gente. Y buscan desmantelar toda la fe cristiana. ¿Cómo enfrentamos esas cosas? Pablo nos dice, no te armes de argumentos, ármate de Cristo. Y eso es lo que en cada situación lo enfrentas diciendo, lo siento, pero el único que nunca me ha fallado es Cristo. Y voy a empezar por ahí. Y tomando el casco de la salvación. Y otra vez podemos hablar, un casco protege la mente, el cerebro, no sé qué, pero también Pablo no entra en esas observaciones, así que quizás vamos a enfatizar la salvación. Una cosa importante que nos protege es la realidad de que Cristo nos ha comprado. Y que Él ha prometido, si ponemos nuestra fe en Él, que Él nos va a restaurar completamente. Y yo sé que Dios me ha salvado. Y no es solamente la idea de la salvación en el sentido final, de que cuando muera y enfrente el juicio final, no seré condenado porque la justicia de Cristo hablará por mí. No es solo eso. Dios me está salvando hoy, porque el pecado busca destruir mi vida hoy. Y hay tantas cosas en mi vida hoy de las cuales necesito ser salvo. Y la realidad de que estoy viviendo esta vida en manos de un Dios que se ha comprometido a restaurarme completamente. Eso nos protege. Y entendemos nuestra vida cristiana como un rendirnos a ese proceso de transformación. Que Cristo está cambiando mi forma de pensar, está cambiando mi forma de sentir, mi forma de vivir, la forma en que me comporto. Dios me está salvando cada día. Y eso es parte de lo que me protege. Cada vez el enemigo tiene menos poder sobre mí.
Cada vez el pecado ha perdido más su fuerza en mi vida. Dios me está salvando. Hay solo en toda esta descripción, hay solamente un aspecto de ataque. Todo lo demás es defensivo, ¿no? Y la espada corta del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos palabras griegas para hablar de espadas. Una describe una espada grande que uno usaría para cortarle la cabeza a alguien cuando ejecutaban a gente, ese tipo de espada. Pero esta no es la espada que se está describiendo aquí. Es una espada corta entre 20 y 24 pulgadas, lo que los soldados romanos usaban, ese tipo de espada. Es una espada para lucha cuerpo a cuerpo. Una espada para lidiar la batalla en el sentido más literal y real de uno enfrentando a otro, ¿no? Y él dice que esta es la espada corta del Espíritu, y por si no entendemos de qué está hablando, dice que es la palabra de Dios. Y podemos tratar de pensar a qué se refiere con la palabra de Dios. Y para nosotros, obviamente, palabra de Dios pensamos en la Biblia, ¿no? Es la Biblia, pero cuando Pablo escribe esto, el Nuevo Testamento no existe. Pablo fue uno de los primeros autores de los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios todavía no se han escrito, la mayoría de las cartas generales no se han escrito, Apocalipsis no se ha escrito todavía. O sea que lo que nosotros entendemos como el Nuevo Testamento todavía no se ha formado. O sea, en el momento en que Pablo escribe esto, tienen las Sagradas Escrituras hebreas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y eso está establecido y recibido, pero también el Espíritu está hablando y revelando a los primeros cristianos qué es este nuevo pacto en Cristo. Y ahí es que se están empezando a escribir los libros del Nuevo Testamento. Así que en el momento en que Pablo escribe esto, creo que para él palabra de Dios se refiere a los libros ya recibidos del Antiguo Testamento, más lo que el Espíritu estaba revelando a la iglesia acerca de este nuevo pacto en Cristo y que se está empezando a transmitir por medio de cosas como las cartas que Pablo está escribiendo, y se irá completando a través de los otros libros que se irán escribiendo. Pero es esta idea de que Dios tiene una palabra, tiene un mensaje que hablar en este mundo, y ese mensaje de Dios, lo que Dios tiene que decir, esa es nuestra arma. ¿Cómo desmantelamos las calumnias que se dicen en contra de nosotros? Respondemos con la palabra de Dios. Y para nosotros hoy día, sí, palabra de Dios, la forma más segura de entender eso es porque Dios ya ha completado su revelación escrita. Ya tenemos a día de hoy el Nuevo Testamento completamente escrito y el canon bíblico cerrado de libros que Dios nos ha dado para darnos una revelación completa del mensaje que tenía para nosotros. Y si vamos a lidiar la batalla, tenemos que empaparnos en el mensaje de Dios. El leer y estudiar la Biblia tiene que ser una parte fundamental de nuestra vida como seguidores de Cristo. No de vez en cuando, no en una crisis abriendo a ver si por sorteo te toca el versículo perfecto para ese momento, sino empapándonos en la palabra de Dios. Para que cuando enfrentamos la batalla y hay que desmantelar la mentira del enemigo, yo tengo la verdad en mi mano. Y sé la palabra que decir en ese momento, que es palabra de Dios y que va a romper la mentira. Y vas a ver que la persona que está bajo esa mentira, ver cómo Dios la libera de esa mentira. Con la verdad del mensaje de Dios, con la verdad del Evangelio. Así es como ganamos. Así es como el enemigo pierde terreno. Cuando él lanza a gente en contra nuestra y esa gente viene a luchar contra nosotros, enviados por el calumniador que ha mentido acerca de nosotros, y nosotros respondemos con el mensaje de Dios. Y de repente esa persona despierta y dice, ¿sabes qué? Es verdad. El enemigo me ha estado mintiendo y yo me lo he estado creyendo. Y se acabó. Y el enemigo pierde uno más. Y así es como luchamos la batalla, y así es como el enemigo va perdiendo terreno. No porque estamos avanzando, conquistando cosas, tomando control del gobierno o de los colegios o de... Dios va poniendo en cada sitio al que Él quiere. Dios va poniendo cristianos donde Él los necesita. No tenemos nosotros que hacerlo por Él.
Cada uno en el sitio en que Dios le pone está exponiendo la verdad a la palabra de Dios en ese contexto. Y ahí es donde el enemigo pierde. Porque ante la palabra de Dios no hay mentira que permanezca. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo nos vestimos de esta completa armadura de Dios y permanecemos en pie? La idea es que cuando el diablo lanza contra nosotros todo lo que él tiene y es un caos, una humareda tremenda y no se ve no podemos ver ni lo que hay, y que cuando por fin ese día se disipe y la nube desaparezca, porque inevitablemente eso va a pasar. Cuando mires el campo de batalla, ahí estamos nosotros en pie. Hemos permanecido. ¿Cómo hacemos todo esto? Pablo da instrucciones en el versículo 18. Por medio de toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu, y con este fin, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La forma en que nos vestimos de esta armadura y enfrentamos esta guerra es que estamos empapados en comunicación con Dios. Estamos empapados en oración y ruego, súplica a Dios. Y no es simplemente súplica a Dios como un niño pequeño pidiéndole caramelos al Padre, ¿no? A veces esa es la única oración que Dios oye de nosotros. Dame esto, dame aquello. ¡Ay, que esto me molesta! No, el tipo de oración que es decir, Dios, dámonos fuerza para permanecer en pie en este mundo. Fortalécenos. Y no solo a mí, al que está a mi lado, dice, por todos los santos, no solamente por mí y mi familia, sino todos los santos, todos los que le pertenecen a Dios han sido apartados para Él. Yo lucho sobre mis rodillas ante Dios por su fuerza, su capacitación para permanecer en pie, venga lo que venga. Y nos apoyamos unos a otros en toda oración y ruego, continuamente, en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. ¿Sabes lo que nos pasa a veces como cristianos? Que en el tiempo malo oramos, vamos, que no podemos levantarnos de las rodillas. Cuando todo se desmorona y todo está fatal, bien que oramos. En el tiempo malo oramos. En el tiempo malo estamos aquí en la iglesia. A ver si Dios me bendice. Y en el tiempo bueno, cuando todo va bien, tienes dinero, trabajo, nadie te está molestando, todo va fabuloso. Es cuando decimos, bueno, ya oraré cuando me pase algo malo. Pablo dice, no lo hagas así. Tienes que orar en todo tiempo. En el día bueno y el día malo. Busca a Dios. Y no solo buscarlo egoístamente. Busca a Dios porque a lo mejor tú estás teniendo un buen día, pero hay un hermano tuyo que está teniendo un día malo. El enemigo lo está zarandeando. Ora por él. Levántale. Y dice, persevera. Suplícale a Dios por todos los santos. No te canses de orar unos por otros. Versículo 19. Y también por mí. Para que me sea dado mensaje al abrir mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Para que hable con valentía como debo hablar. Siempre miro al apóstol Pablo con cierto asombro. Su perseverancia, su fidelidad. Y pienso a veces, ¿no?, como que él lo tenía ya todo dominado, pero la verdad, si miramos sus cartas con cuidado, él habla muy sinceramente de sentirse abrumado, de sentirse que las cosas le superan, que está más allá de sus fuerzas, que ya no, de esta no salgo. Él habla de sentirse así. Pablo no era fuerte, Cristo era fuerte. Y Pablo había aprendido a depender de Cristo y Pablo ahora enfrenta este momento crítico. Seguramente Pablo está escribiendo esto desde Roma en prisión, aguardando su compadecencia delante del emperador Nerón. Y Cristo le dijo desde el principio, cuando le arrestaron, no te preocupes, Pablo, te voy a llevar entre reyes y gobernantes para que hables de mí. Y Pablo sabe que Cristo lleva años preparándole para este encuentro con el emperador Nerón, quien necesita oír el Evangelio.
Y Pablo enfrenta ese momento sabiendo la clase de persona que es Nerón. Y que es muy probable que este emperador no esté abierto al Evangelio de Cristo. Y que este emperador es caprichoso, que es egocéntrico, que es un narcisista. Y Pablo sabe, cuando yo le diga, hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, que está uniendo todas las cosas en el cielo y en la tierra en sí. Y a todos nosotros nos corresponde doblar la rodilla ante Él. Cuando Él le diga eso a Nerón, es muy probable que Nerón responda mal. Y que los emperadores son personas caprichosas y crueles. Nerón es cruel. Y que ese momento para Pablo puede significar la diferencia entre ser liberado o morir torturado horriblemente. Él no sabe qué va a pasar. Pero Pablo entiende que puede que en ese momento se acobarde. Que en ese momento crítico, esa oportunidad que Dios lleva años preparando para que el emperador Nerón oiga el Evangelio, que quizá a él le falten las fuerzas. Y dice, por favor, orad por mí. Que cuando llegue ese momento, Dios me dé ese mensaje. Y que yo pueda abrir mi boca y dar a conocer con valentía, sin temor, pase lo que pase. Dar a conocer el misterio del Evangelio. De hecho, soy el embajador de Cristo aquí en cadenas por causa de ese Evangelio. Es por eso que he acabado en prisión. Pedir que yo pueda hablar con valentía. Así es como debo hablar. Y no es esta una imagen perfecta de la guerra espiritual que estamos describiendo. Estas fuerzas del mal que operan en esta esfera que está más allá de nuestro control, que están usando a seres humanos que han sido víctimas de las mentiras del enemigo como títeres. ¿Y qué títer más poderoso tiene Satanás en el mundo que el emperador Nerón? ¿Qué marioneta tiene Satanás en este mundo más fuerte que Nerón? Y Dios ha orquestado para que el evangelista más destacado de ese momento tenga una compadecencia delante de él y le comparta el evangelio. Y le entre ahí con el mensaje de Dios como espada. Y enfrente las mentiras del enemigo y la marioneta más grande que tiene el enemigo con la verdad del evangelio. Esa es la guerra espiritual. Y nota cómo Pablo llega a ese momento. No es luchando por buscar audiencia con el emperador. No es haciéndose control del gobierno para poder subir y ascender a esa posición, sino simplemente cuando las cosas le van pasando, permaneciendo en pie. Acabo en prisión, pues aquí me planto. Y Dios es el que orquestó este encuentro. Dios es el que lidia la batalla. Y lo que nos cae a nosotros no es tomar el terreno, es permanecer en pie. Y Dios nos va llevando a esos momentos específicos de enfrentamiento. La guerra se libra contra fuerzas inaccesibles, obrando en un ámbito que nosotros no habitamos. Pero esta guerra es la guerra de Cristo. Y tenemos que librarla según Él nos está guiando. No luchamos contra otros seres humanos. Nos revestimos de verdad, de justicia, de eso que Dios está restaurando y corrigiendo en nosotros con esta preparación que tenemos porque hemos rendido nuestras vidas a estas buenas nuevas de paz en Jesús, protegidos por la fe en Cristo, entregándonos diariamente a la obra redentora de Dios en nosotros que nos está salvando del poder del pecado. Tenemos solo una arma, el mensaje de Dios. Nos sumergimos en la Biblia y buscamos conocerla y compartir su verdad fielmente. Luchamos como la familia de Dios, dedicados a la oración conjunta por nuestro éxito y permaneciendo firmes mientras estamos esperando que Cristo aplaste a nuestros verdaderos enemigos, las fuerzas espirituales del mal. Vamos a cantar un canto ahora y es nuestra oportunidad de responder a Dios. Yo no sé lo que Dios quizás te está poniendo en el corazón.
Quizá no has estado lidiando esta batalla de la forma correcta. Quizá no te has revestido de la plena armadura de Dios. Y hay algún aspecto de lo que has oído hoy que Dios te está diciendo, quiero que te pongas esta parte de la armadura que no te has estado poniendo. Quiero que perseveres en la oración, no por ti mismo, egoísta, sino por los demás, por todos los santos, por la guerra que estamos peleando todos juntos. Sea lo que sea que Dios te está llamando, quiero que en este tiempo vengas al frente, te arrodilles aquí en estos escalones y le digas a Dios lo que Él necesita oír de ti en esta mañana. Si necesitas que alguien ore por ti, voy a estar aquí al lado con mi esposa. Ven, tomo tu mano y oramos por ti. Vamos a ponernos en pie. Ven mientras cantamos.